Cerré la puerta, bajé las escaleras y dejé todo atrás. Crecí en una casa donde la tristeza era tan espesa como el aire que se respiraba en invierno. Una casa donde el silencio pesaba más que los gritos, donde las miradas eran cuchillos y los abrazos no existían si no había una excusa válida, como una foto familiar o un cumpleaños forzado. Me llamo Elena, aunque eso ya no significa mucho. No en el contexto de lo que fui, y mucho menos en el de lo que soy ahora. Para mi madre, fui una carga disfrazada de responsabilidad. Para mi padre, un error que nunca se atrevió a admitir en voz alta. Y para mí, fui una sombra de lo que soñaba ser. Mi madre era de esas personas que se maquillaban el alma con frases motivacionales pero que te miraban como si fueras una mancha en la alfombra blanca de su vida perfecta. De esas que te decían lo hago por tu bien mientras te arrancaban pedazos con sus críticas. Me enseñó a dudar de cada decisión, a disculparme por existir. Decía que era fuerte, pero no era verdad. Solo era cruel. Mi padre, bueno. No sé si alguna vez estuvo realmente. Siempre trabajando, siempre ausente, siempre con los ojos en cualquier lugar menos en mí. Me decía te quiero como quien paga una deuda, con ese tono que no suena a amor, sino a obligación. Nunca me preguntó si estaba bien. Y si lo hacía, era como una línea de guión que olvidaba al minuto siguiente. Tenía una hermana menor, Clara. Ella era la luz que me obligaba a seguir. La única razón por la que no me fui antes. Tenía esa risa que te hace olvidar por un segundo que el mundo apesta. Le contaba historias inventadas para que no viera la miseria que nos rodeaba. Fingía estar bien cuando ella lloraba porque no quería ser otra cicatriz en su infancia. Y después estaba ella. Lucía. Mi mejor amiga, mi hogar portátil, mi única certeza. Nos conocimos en la secundaria, cuando nadie me hablaba porque era la rara, la callada, la que siempre está leyendo. Ella no. Ella se sentó a mi lado sin pedir permiso y me habló como si ya me conociera de otra vida. Como si supiera que yo necesitaba una mano aunque no supiera cómo pedirla. Lucía tenía esa mezcla perfecta de rebeldía e inteligencia. Amaba el caos, pero nunca dejaba que me arrastrara con ella. Era mi refugio. Me salvó tantas veces sin saberlo, cuando me miraba y decía: no necesitas ser como ellos para tener valor. Tenía esa habilidad de hacerme sentir visible. De recordarme que yo también merecía ocupar un espacio en este jodido mundo. Que estaba bien romperse a veces. Que no todo debía doler. Pero no todo era tan claro entre nosotras. Había cosas que no se decían. Como lo que sentía cuando ella me sonreía. Como el nudo en el estómago cuando la veía con otras personas. Como el vacío que sentía cuando se iba. Nunca le dije nada. Nunca supe si debía. La ciudad en la que vivíamos era gris. No por el cielo, sino por la gente. Chismes, envidia, apariencias. Me sentía encerrada, como si todo estuviera construido para que nunca pudiera ser libre. Como si soñar estuviera penado. Mis días eran una secuencia de rutinas insoportables: levantarme, fingir estar bien, soportar a mi madre, ignorar a mi padre, proteger a mi hermana, sonreírle a Lucía, y repetir. Como una máquina oxidada que no se rompe del todo, pero tampoco funciona bien. Y así pasaron los años. Cada vez más agotada. Cada vez más invisible. Cada vez más rota. Hasta que un día entendí que no podía seguir. Que no quería ser la hija perfecta. Ni la hermana mártir. Ni la amiga callada. Que no podía seguir justificando mi tristeza con excusas ajenas. Hasta que un día decidí cerrar la puerta. Y dejar todo atrás. Pero eso viene después. Porque antes de irme, hubo una última mirada. Un último mensaje. Una última mentira. Y un último corazón roto. Hay momentos que te rompen tan despacio que ni te das cuenta. Pequeñas grietas, pequeñas decepciones, comentarios que te tragan por dentro como termitas. Hasta que, de pronto, todo se cae. Como si una tormenta llegara de la nada. Pero la verdad es que la tormenta estuvo ahí desde el principio. Esperando. Acumulando. Ese día empezó como cualquier otro. Esa es la parte que más duele. No hubo señales. No hubo advertencias. Solo desperté y pensé, aguanta un poco más, Elena. Ya casi termina. Mentira. Mi madre ya estaba despierta, gritando por cualquier cosa. Que el desayuno, que la casa, que Clara no encontraba los cuadernos.
Todo culpa mía, por supuesto. Siempre era culpa mía. Era como si llevara un cartel pegado en la frente que dijera chivo expiatorio oficial. ¿Podrías hacer algo bien por una vez en tu vida? Escupió con esa voz suya que cortaba más que un vidrio roto. No respondí. Nunca lo hacía. Responder era invitar al infierno a desayunar en casa. Mi padre, como siempre, escondido detrás del periódico. O del celular. O de su cobardía. ¿Qué sé yo? Clara me miró con esos ojitos tristes que me pedían que no llorara. Como si ella también supiera que yo estaba al borde. La abracé. Le dije que todo iba a estar bien. Y otra vez, mentí. Fui al colegio, fingiendo normalidad. Me puse los auriculares, me perdí en mi música. Y recé. Recé por ver a Lucía. Ella era mi única pausa. La vi en la entrada, sonriendo. Siempre llegaba con energía, como si el mundo no pudiera tocarla. Su voz era risa pura, su presencia era fuego. Me abrazó, y por un momento, respiré. Todo lo que estaba mal se callaba cuando estaba con ella. Pero esa paz no duró. Esa fue la mañana que vi algo que no debía. Algo que no estaba preparada para ver. Lucía. Lucía besaba a alguien. No era un chico cualquiera. Era Elías. El mismo que me molestaba desde el primer año. El que se burlaba de mí, de mi ropa, de mi forma de hablar. El que le decía a los demás que yo estaba enamorada de Lucía como si fuera una broma, una enfermedad. Ese idiota. Y ella lo besaba. Como si nada. Como si no me conociera. Como si mis sentimientos fueran invisibles. Como si no supiera lo que yo sentía. Porque lo sabía. Claro que lo sabía. Me miró después del beso. Me vio. Y en vez de correr hacia mí, de explicarme, de decir algo. Se rió. Se rió. Y en ese momento, algo dentro mío murió. La confianza. La esperanza. La versión de mí que creía que alguien podía quererme de verdad. Murió en seco. No lloré. No ahí. Me fui. Caminé sin dirección por las calles que me vieron crecer. El mundo sonaba apagado. Y por primera vez, sentí que no había ningún lugar donde pudiera quedarme sin desaparecer. Volví a casa como una estatua. Mi madre me gritó porque llegué tarde. Me empujó con una mirada. Me dijo que era una desagradecida. Que si me iba, nadie me iba a extrañar. Y lo peor es que... le creí. Esa noche fue diferente. El aire estaba espeso. Como si el universo también supiera lo que iba a pasar. Me encerré en mi cuarto, miré la ventana y pensé. Ya no quiero estar aquí. Ya no puedo. Escribí una carta para Clara. Le conté que no era su culpa. Que la amaba con toda el alma. Que siempre iba a estar con ella, aunque no pudiera quedarse. Le dejé un dibujo. Algo que solo ella iba a entender. Un pequeño recuerdo. Un pedazo mío. A Lucía no le dejé nada. ¿Para qué? Las traiciones no se explican. Solo se sienten. Tomé mi mochila. Metí lo poco que importaba. Un cuaderno, mi música, una remera vieja que aún olía a libertad, y mis lágrimas secas. Caminé por la casa en silencio. Vi las fotos familiares que colgaban como decoraciones vacías. Vi a mi padre dormido en el sillón, como si nada. A mi madre en la cocina, como siempre, odiando la vida en voz alta. Y entonces, cerré la puerta. Bajé las escaleras. Y dejé todo atrás. No hubo gritos. No hubo nadie corriendo tras de mí. Nadie me detuvo. Nadie se dio cuenta. Y ahí entendí algo. No se trataba de escapar. Se trataba de sobrevivir. Y si nadie me iba a salvar, me iba a salvar sola. El frío me golpeó apenas salí. No el frío del invierno, sino el frío de no pertenecer a ningún lugar. Ese vacío que se abre dentro del pecho cuando te das cuenta de que no hay retorno. Me abrigué como pude con la remera vieja, la mochila colgando pesada de recuerdos y secretos. Caminé sin rumbo. Sin un plan. La ciudad que antes me aplastaba, ahora parecía más grande, más inmensa, y yo tan diminuta que me daba ganas de desaparecer. Cada paso era un desafío.
Cada sombra una amenaza. Y cada ruido me recordaba que estaba sola. Realmente sola. Busqué un lugar donde quedarme esa noche. No podía llamar a nadie. No tenía a nadie. Lucía no contestaría. Mis padres ni siquiera sabían dónde estaba. Encontré un parque, uno pequeño, con bancos fríos y hojas secas que crujían bajo mis pies. Me senté y saqué la manta que llevaba siempre para las tardes en la escuela, la única cosa que me quedaba. Me envolví en ella como una armadura raída y me senté a esperar que el tiempo pasara. Las lágrimas no vinieron de inmediato. Estaba demasiado cansada. Demasiado rota. Pensé en Clara. En su sonrisa. En la promesa que le hice de que iba a estar bien. Pero mentí. Porque no estaba bien. No estaba nada bien. Me pregunté si había cometido un error. Si todo esto era una huida cobarde. Si había dejado atrás algo que aún podía salvar. Pero entonces cerraba los ojos y sentía la presión en el pecho, la voz de mi madre diciéndome que no servía para nada, la imagen de Lucía besando a ese imbécil, y la respuesta se hacía clara. No. No era un error. Era la única opción. La noche fue larga. Oscura. Terrible. Escuchaba los ruidos de la ciudad, los pasos lejanos, las sirenas que cortaban la tranquilidad. Y en ese silencio roto, sentí el temblor de la soledad. Esa soledad que no se compara con nada, pasó a alguien. Un hombre. No sé quién era, pero lo vi pasar rápido, con la mirada fija en el suelo. Quise pedirle ayuda. Quise pedirle algo. Pero no tuve fuerzas. Me quedé ahí, abrazada a mi manta, sintiendo que la piel se me congelaba y el corazón se me partía en 1000 pedazos. Pensé en cómo había sido mi vida hasta ese momento. Las peleas, las mentiras, las noches sin dormir. Y pensé en lo que quería ahora. Quería ser libre. Quería ser yo. Aunque no supiera quién era. Al amanecer, el parque se llenó de gente. Familias, parejas, corredores. Yo me levanté, arrastrando el cuerpo como un peso muerto. Sabía que tenía que moverme, buscar algo más. Un lugar donde no fuera solo una sombra. Conocí una biblioteca. Un refugio temporal entre paredes llenas de historias. Me senté en un rincón y saqué el cuaderno de mi mochila. Empecé a escribir. Lo único que podía hacer era escribir lo que sentía, lo que dolía, lo que me quemaba por dentro. Las palabras salían sin filtro. Eran gritos silenciosos que nadie escuchaba, pero que necesitaba soltar. Era mi forma de gritarle al mundo que estaba viva, que existía, que no iba a desaparecer. Y así pasó el día. Entre páginas y miradas fugaces. Entre miedo y un destello muy pequeño de esperanza. Porque, por primera vez, sentí que podía elegir. Que podía construir algo diferente. Pero también sentí que ese camino iba a ser jodidamente difícil. Que iba a doler. Que iba a sangrar. Y que, a veces, iba a querer volver atrás. Pero no iba a volver. No esa vez. Pasaron días. O tal vez semanas. El tiempo empezó a perder sentido para mí. Cada amanecer era una mezcla de ansiedad y agotamiento. No había un lugar fijo, no había rutina, solo la constante búsqueda de un espacio donde pudiera respirar sin sentir que me aplastaban. La ciudad, que antes parecía solo un monstruo frío, empezó a revelar sus grietas. Las personas no eran solo sombras. Algunas tenían miradas que guardaban historias, otras apenas podían sostenerse de pie, como yo. Una tarde, con el sol bajando lentamente y tiñendo el cielo de naranja y sangre, encontré un café pequeño, casi escondido entre calles y paredes grafiteadas. La música era suave, y el aroma a café recién hecho era un abrazo cálido que hacía mucho no sentía. Me senté en una mesa al fondo, con la mochila apretada contra mi cuerpo como si fuera un escudo. Saqué mi cuaderno y empecé a escribir, pero la ansiedad se volvió insoportable. Mi mente no dejaba de dar vueltas, recordando ese beso de Lucía, las palabras de mi madre, el vacío de mi padre. Fue entonces que él apareció. No sé cómo describirlo del todo. Tenía una mirada profunda, oscura, pero no era fría. Era una mezcla de tormenta y calma, como si llevara dentro un océano que nunca se veía, pero que golpeaba con fuerza cuando menos lo esperabas. Se sentó en la mesa de al lado y pidió un café negro. No me miró al principio, pero yo sentía que me estaba estudiando, sin prisa,
como si supiera algo que yo aún no podía entender. No sé qué me impulsó a hablarle. Tal vez fue la necesidad desesperada de no estar sola. Tal vez era un acto de valentía o estupidez. Pero le dije, ¿crees que alguna vez uno puede dejar atrás todo sin que le pese? ¿Sin que algo te arañe el alma? Él levantó la mirada y me miró directo a los ojos. Por primera vez, alguien me veía sin miedo, sin juicio. No, dijo con voz baja. Pero aprender a vivir con ese peso es lo que nos hace humanos. No dije nada. Porque sabía que tenía razón. El peso de mi historia, de mi abandono, de mi traición, era un lastre que iba a cargar conmigo siempre. Pero tal vez, con alguien a mi lado, podría hacerlo menos insoportable. Empezamos a hablar. Al principio fueron frases cortas, cautelosas. Después, confesiones. Historias rotas. Me contó que él también había tenido que huir. Que la vida lo había dejado con cicatrices que ni siquiera el tiempo había querido sanar. Y aunque no se lo dije, sentí que en esa pequeña habitación de café, dos almas heridas se encontraron por casualidad. Lo llamaban Daniel. Me ayudó a encontrar un lugar donde quedarme esa noche. Un refugio para personas como yo, perdidas, buscando un nuevo comienzo. No era mucho, pero era algo. En ese refugio conocí otras historias. Cada persona era un universo de dolores y esperanzas. Un chico que había perdido a su familia, una mujer que huía de un amor tóxico, un anciano que solo quería un poco de compañía. Y allí, en medio de ese caos ordenado, me di cuenta de que no estaba tan sola como creía. Pero no todo era luz. Esa noche, mientras trataba de dormir en una litera desgastada, escuché voces en el pasillo. Palabras cortantes. Amenazas veladas. Daniel estaba discutiendo con alguien. Su voz era baja pero llena de rabia. Cuando entró a la habitación, sus ojos estaban oscuros, casi irreconocibles. No confíes en todos, me advirtió. Aquí también hay gente que puede hacerte daño. ¿Quién? Pregunté, con el corazón latiendo fuerte. Gente que no quiere que esto cambie. Que prefiere que sigamos siendo sombras. No entendí del todo, pero sentí el miedo colarse por mis venas. ¿Había encontrado un refugio o una nueva jaula? El amanecer trajo claridad y dudas. Quería creer que Daniel era un faro, que me ayudaría a reconstruir lo que creí perdido. Pero algo dentro de mí no podía evitar preguntarse cuánto de esa ayuda sería un rescate y cuánto una nueva cadena. Y mientras la ciudad seguía su curso implacable, yo decidí que, aunque doliera, aunque tuviera que enfrentar monstruos viejos y nuevos, iba a seguir caminando. Porque rendirse no era una opción. Porque cerrar esa puerta no fue el final. Fue solo el principio. Los días en el refugio eran una sucesión de pequeños instantes que me recordaban que el mundo no era solo blanco o negro, sino una mezcla agotadora de sombras y destellos. Cada amanecer traía consigo la promesa de un nuevo comienzo, y cada noche, la certeza de que el pasado no se olvida tan fácilmente. Daniel se convirtió en una presencia constante. Su voz, a veces suave y otras veces áspera, era una cuerda a la que me aferraba en medio de ese océano turbulento. Pero con él también llegaron las dudas, porque en sus ojos había secretos que no terminaba de descifrar y una oscuridad que parecía crecer cada vez que pensaba que lo conocía. Por las mañanas, intentaba encontrar trabajo. La idea de depender de otros me aterraba, pero más me aterraba la idea de quedarme estancada en aquel refugio, en aquella rutina sin fin. Encontrar un empleo era la llave para recuperar algo de mí, aunque fuera un pedazo pequeño y frágil. Pero no fue fácil. Nadie quería una chica con más preguntas que respuestas, con cicatrices visibles y otras invisibles. La primera vez que me rechazaron, sentí que el mundo me volvía a escupir a la cara. Pero entonces recordé por qué había cerrado esa puerta detrás de mí, por qué había dejado todo atrás. No era para rendirme. Por las tardes, Daniel me enseñaba a defenderme, a no ceder ante las amenazas invisibles que habitaban el refugio. No solo eran las palabras o los empujones, sino el peso de la desconfianza, de los secretos, del miedo que a veces te paraliza más que cualquier golpe. Una noche, me confesó algo que me dejó sin aliento. No es solo este lugar, me dijo. Hay gente allá afuera que quiere que te detengas, que olvides quién eres. Mi corazón se apretó. ¿Quién podría querer eso? ¿Quién tendría tanto poder para querer borrarme del mapa, para querer que esta lucha terminara en derrota? Pensé en mi familia. En la mujer que me gritaba que no servía para nada. En el hombre que nunca estuvo.
Pensé en Lucía y su traición. ¿Serían ellos? ¿O alguien más? Mientras las preguntas giraban sin descanso, sentí el peso de la soledad más fuerte que nunca. Porque aunque Daniel estuviera a mi lado, aunque el refugio me ofreciera un techo y un respiro, la batalla más grande la tenía dentro. Mis miedos. Mis dudas. Mis arrepentimientos. Y fue en esa tormenta interna donde me di cuenta de algo: no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentar el pasado. Tenía que enfrentar mi historia, con todas sus grietas y heridas abiertas. Porque solo enfrentándolo podría empezar a sanar. El proceso no fue sencillo. Recordar dolía. Cada palabra, cada grito, cada traición se clavaba como un puñal. Pero poco a poco, empecé a entender que esas heridas no me definían. Que eran parte de mí, sí, pero no todo. En medio de ese caos, Daniel fue un espejo. Me mostró mis sombras, mis miedos, pero también mi fuerza. Y aunque a veces temía que sus secretos me arrastraran al abismo, decidí confiar. Porque esa era la única forma de no desaparecer. Así, entre la luz y la oscuridad, entre la esperanza y el miedo, seguí caminando. No sabía hacia dónde me llevaría este camino, pero sabía que no estaba dispuesta a quedarme atrapada en las sombras. Porque cerrar esa puerta fue solo el comienzo de mi historia. Y ahora, más que nunca, tenía que luchar para escribir el final. La verdad siempre tiene un precio, y a veces ese precio es más alto de lo que uno está dispuesto a pagar. Después de semanas conviviendo con Daniel, el misterio que lo envolvía empezó a convertirse en una sombra cada vez más densa sobre mi alma. Había noches en que lo veía sentado en silencio, mirando al vacío, como si cargara con un mundo entero que no quisiera compartir. Y aunque intentaba darle espacio, había algo en esa distancia que me gritaba que no todo estaba dicho. Una noche, cuando la lluvia golpeaba sin descanso los cristales del refugio, él finalmente habló. «Hay cosas que necesito contarte», me dijo, sin mirarme. No porque confíe en ti, sino porque es necesario. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar del pecho. Sabía que ese momento llegaría, pero nada podía prepararme para lo que vendría. Hace años, estuve involucrado en algo terrible, empezó. Algo que me marcó para siempre. No soy el hombre que crees. Cada palabra era un golpe, una verdad oscura que se desplomaba sobre mi pecho. Intenté mantener la calma, pero por dentro, el miedo me devoraba. «¿Qué quieres decir?», pregunté, temblando. «¿Qué hiciste?». Daniel cerró los ojos, como si quisiera exorcizar sus demonios. Fui parte de una red que controlaba a gente como nosotros, personas que no tenían dónde ir, que la sociedad había olvidado. Nos usaban para cosas que ni quiero recordar. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo podía confiar en alguien con ese pasado? ¿Cómo podía creer en una persona que había sido parte de algo tan oscuro? Pero él continuó. «Me arrepentí», dijo con voz quebrada. «Intenté salir, pero ellos no te dejan ir tan fácil. Me persiguen, me amenazan. Por eso estoy aquí, porque sé que ellos también te buscan a ti». Mi mente explotó. Todo encajaba. Las amenazas, las miradas esquivas, la desconfianza en el refugio. «¿Por qué yo?», pregunté, sintiendo que la desesperación me ahogaba. «¿Qué quieren de mí?». Daniel me miró, con una mezcla de tristeza y urgencia. «Porque tienes algo que ellos quieren. Algo que ni tú sabes que tienes». Esa noche no dormí. Las palabras de Daniel resonaban en mi cabeza como un eco cruel. ¿Qué era ese algo? ¿Y por qué me perseguían? ¿Quiénes eran ellos? Al día siguiente, el refugio ya no era un lugar seguro. Las miradas me quemaban, los susurros se convertían en cuchillos invisibles. Decidí salir a buscar respuestas. Me adentré en la ciudad, con el miedo mordiendo cada paso. Recordé fragmentos de mi infancia, de secretos susurrados entre paredes, de promesas rotas. En un café oscuro, una mujer se me acercó. Tenía ojos que parecían haber visto demasiado y una sonrisa que no llegaba a sus labios. «¿Sabes quién eres, verdad?», me preguntó, casi en un susurro. Me quedé helada. ¿Cómo podía alguien saberlo? «He esperado este momento mucho tiempo», continuó. «Eres la única que puede detener lo que se viene». Antes de que pudiera preguntar más, un ruido en la calle nos interrumpió. Miré por la ventana y vi sombras moviéndose rápido, como cazadores en la noche. La mujer me apretó la mano. «No estás sola. Pero debes decidir a quién quieres ser,
la víctima que huye o la guerrera que pelea. Volví al refugio con el peso de esas palabras clavado en el pecho. Daniel estaba esperándome. Sus ojos reflejaban la tormenta que ambos estábamos viviendo. Tenemos que prepararnos, dijo. Ellos vienen por ti. Pero esta vez, no huirás. Por primera vez, sentí que la elección no era solo cerrar puertas y dejar todo atrás. Era enfrentarlo. Era luchar por lo que quería hacer. Porque huir ya no era una opción. La noche estaba oscura, pero por primera vez, yo no tenía miedo. Cerré los ojos y respiré hondo, sintiendo cada latido de mi corazón como un tambor de guerra. Era el momento. El momento de enfrentar lo que siempre había estado ahí, oculto, esperando a salir a la luz. Daniel me esperaba en la entrada del refugio. Sus ojos mostraban una mezcla de cansancio, miedo y determinación que hacía temblar hasta el más fuerte. Pero él no se iba a rendir, y yo tampoco. Esta es la última vez que huimos, dijo con voz firme. Esta noche, termina todo. Caminamos hacia las calles vacías, en dirección al lugar donde ellos se ocultaban. El aire estaba cargado de silencio, pero mis sentidos estaban alerta, preparados para cualquier cosa. No tardaron en aparecer. Sombras emergieron del viento como fantasmas de un pasado que no quería soltarme. No eran solo personas. Eran recuerdos, amenazas, promesas rotas. Y ahí, en medio de ese caos, apareció ella, la mujer del café. Su mirada tenía la fuerza de 1000 tempestades. ¿Estás lista?, me preguntó. Sentí como un poder extraño comenzaba a brotar dentro de mí, una energía que nunca había entendido pero que ahora, más que nunca, necesitaba aceptar. No solo soy la chica que cerró una puerta, le respondí. Soy la que va a abrir un camino nuevo. En ese momento, todo explotó. Daniel luchaba a mi lado, pero yo sentía que mi batalla era más profunda, más personal. Era la lucha contra la voz que me decía que no valía, contra el miedo que me quería encerrar, contra la oscuridad que intentaba devorarme. Y entonces lo vi, el rostro de mi padre, de mi madre, de Lucía. No como enemigos, sino como piezas rotas de mi historia que debía reconciliar para poder avanzar. Porque ese algo que me perseguía no era un poder mágico ni un secreto oscuro. Era la verdad. Mi verdad. La capacidad de elegir, de perdonar y de renacer. Cuando el último rayo de luna iluminó la escena, comprendí que no estaba sola. Tenía a Daniel, a la mujer misteriosa, a las voces que alguna vez me lastimaron y ahora formaban parte de mi fuerza. Y sobre todo, tenía a mí misma. Vamos a salir de esto, dije con la convicción que solo se tiene cuando se ha tocado fondo. No importa lo que pase, no voy a volver a cerrar esa puerta por miedo. La batalla terminó, pero mi historia apenas comenzaba. Porque dejar todo atrás no fue un acto de cobardía, sino el primer paso hacia la libertad. Y esa noche, mientras el sol empezaba a romper el horizonte, supe que el verdadero hogar no era un lugar ni una persona. Era el lugar al que yo decidía pertenecer, dentro de mí.